De opinión. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la orientación de sus madres, padres, representantes o responsables. Táchira es noticia con Augusto Medina. Hola, bienvenidos a Táchira es noticia. Hoy bastante información. Tiene que ver con el caso de los diálogos que se están llevando en República Dominicana, porque hoy ha dicho el gobierno que va a haber humo blanco y la oposición ha dicho que va a haber humo blanco. Así que vamos a esperar que nos dicen desde República Dominicana, porque la expectativa está centrada en esos diálogos. Revisamos de paso la prensa, a ver cómo se está manejando a esta hora la prensa nacional sobre el caso de los diálogos en República Dominicana. Por ejemplo, la Conferencia Episcopal Venezolana llama a la oposición a sentarse, o mejor, a centrarse en los venezolanos y fomentar la unidad. Así que revisemos esta información que ya está en los portales. Dice que el presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, Monseñor José Luis Azuaje, obispo de Barinas, destacó que la iglesia resaltó en su comunicado la emergencia grave que se vive en el país, que no se van a solucionar con elecciones, la situación alimentaria y de salud. Por ejemplo, considera perjudicial en este momento meternos, está entre comillas, meternos en un proceso electoral que van a distraer la problemática grave que vive el país, que es entre todo la barriga, la situación de alimentación y de salud. Es lo que dice la Conferencia Episcopal Venezolana. Vamos a revisar. Diálogo entre gobierno y oposición se extiende hasta este 31 de enero. No hay otra fecha, no hay tope, porque se espera que ya definitivamente hoy den a conocer los acuerdos. Son 6 puntos y ayer el señor Jorge Rodríguez indicaba que de los 6 puntos, bueno, ya tenían 4, que solamente faltaban 2. 2 allí por definir, que trabajaron toda la noche de ayer, martes, y que hoy desde las 9 de la mañana empezaban, después que desayunaran, empezaban a deliberar para dar al pueblo venezolano una respuesta sobre este diálogo. El jefe de la delegación del gobierno de República Dominicana, o en República Dominicana, el señor Jorge Rodríguez, aseguró la noche de este martes que tanto el oficialismo como la oposición están a 2 punticos de llegar a un acuerdo definitivo. En breves declaraciones a los medios de comunicación informó que ambos sectores seguirán deliberando durante toda la noche en aras de tener un resultado concreto. Dijo: de los 6 puntos que hemos tratado, solo quedan 2 por trabajar y mañana, este miércoles, seguiremos en este encuentro desde las 9 de la mañana hasta que se dé una solución, hasta que tengamos el resultado. Indicó que está el 98% de que se firme un diálogo definitivo, y eso es sumamente importante, repito, porque se está a la espera de la decisión en el día de hoy. Bueno, sobre este particular ya hay pronunciamientos. Representantes de la oposición están indicando, como Stalin Rivas, que la oposición no le teme ir a elecciones presidenciales, dijo Stalin Rivas. Revisemos esta nota. El diputado de la Asamblea Nacional, Stalin González, aseguró que la coalición opositora no teme ir a elecciones presidenciales, pero consideró que éstas deben cumplir con los parámetros establecidos dentro de las leyes. Dijo Stalin: todos estamos esperando que se abra ese tapón. Tenemos que luchar por unas condiciones que permitan que podamos ejercer el sufragio de manera transparente. Eso fue lo que señaló el señor Stalin González. Agregó que hay una propuesta para realizar elecciones primarias dentro de la coalición opositora. Hay un trabajo que se ha adelantado. Igualmente se está haciendo un esfuerzo para llegar a un consenso para evitar ir a primarias. González hizo un llamado a rescatar la unidad dentro de los partidos que conforman la Mesa de la Unidad Democrática
para afrontar las elecciones presidenciales. Esto que dice Stalin, bueno, hay que revisarlo porque ya se habla incluso que no va a haber elecciones primarias. Si las elecciones son antes del 31, van a escoger el candidato de la oposición por consenso. Fue lo que en la mañana de hoy se acordó entre la oposición. No va a haber primaria, dicen que mejor un consenso que es más rápido para evitar la pérdida de tiempo y enfocarse directamente en las elecciones presidenciales. Ricardo Menéndez dice, el Plan de la Patria 2019-2025 fortalecerá a la Venezuela potencia. Es decir, si el vocero del gobierno está indicando que el Plan de la Patria 2019-2025 va a fortalecer a la Venezuela potencia, significa que ellos están sumamente seguros que van a ganar las elecciones presidenciales. Leemos entonces la nota. El vicepresidente de Planificación, Ricardo Menéndez, enfatizó este martes que el Plan de la Patria 2019-2025 representa la hoja de ruta para la transformación social. El Plan de la Patria no es un programa de gobierno, sino para transformar la sociedad. Cualquiera que analice el Plan de la Patria ve que es un plan, es una hoja de ruta para la transformación de la sociedad. Repito, está entonces el gobierno Augusto, qué gusto tener que me tengas en este programa. La verdad, agradecerte esta oportunidad para dirigirme al pueblo del Táchira en esta gira que estamos haciendo nacionalmente con ocasión de la alineación de nuestra organización 20 Venezuela, llevando el mensaje de María Corina Machado a cada uno de los rincones del país. Bueno, ¿cómo está María Corina? Muy bien, vale, siempre bregando, luchando, coherente, clara, diciéndole la verdad al ciudadano, llevando un mensaje de claridad en momentos aciagos para Venezuela, ¿no? En estos momentos donde nos agobia una profunda crisis, donde estamos sumergidos en una gran desesperanza, es el momento de precisamente hablar al ciudadano con la verdad. Y bueno, y trabajando, creando esa red ciudadana, creando ese tejido social suficiente que nos permita ir hacia una transición que nos acerque a la democracia deseada por nosotros. ¿Cuál es esa verdad? ¿Ah? Bueno, hay muchas verdades. La primera verdad que hay que decir es que no es cierto, como decías tú en una nota que leíste de un vocero de la oposición, que toda la oposición está dispuesta a ir a unas elecciones impuestas por el régimen sin ningún tipo de garantía. Nosotros particularmente desde 20 Venezuela, y lo ha venido diciendo María Corina, creemos en un proceso electoral, pero un proceso electoral donde de verdad se respete la fuerza del voto y la voluntad del ciudadano. No que hayan procesos ficticios y fantasías electorales como las que hubo en las elecciones regionales y en las elecciones municipales, donde se convirtieron prácticamente en ejercicios militares y al final los resultados no concilian con lo que es el sentimiento nacional. Nadie puede creer que esta pseudo revolución tiene más del 80% de las gobernaciones, o nadie puede creer que tiene el favoritismo, sobre todo cuando nos han metido en esta profunda crisis humanitaria que tienen la mayoría de las alcaldías, o que su liderazgo sobrepasa el liderazgo que se llama opositor al régimen. Entonces, esa es la primera verdad que hay que decir. Queremos elecciones, queremos democracia, pero elecciones transparentes y pulcras. Bueno, el diálogo en Dominicana dice que hoy definitivamente va a salir humo blanco. Yo no les creo nada. Yo no les creo nada. El montaje de Dominicana, tanto del régimen como un mediador que es Zapatero, que al final beneficia al régimen, y actores de oposición que pareciera que lo que hacen es oxigenar al régimen, de allí hay que tener cuidado con lo que sale. Empezando que una de las premisas, quiero ver si efectivamente ese diálogo desmonta a la Asamblea Nacional Constituyente, que se ha convertido en un suprapoder, acabando con la estructura y con la esencia de la República, y en todo caso permitiendo de verdad que nos reencontremos con el camino de la justicia y del derecho. Vamos a esperar a ver.
quedan horas. Sí. Nosotros no hemos creído en ese diálogo. Una gente que fue capaz de burlarse del Papa, una gente que se ha burlado de países amigos como el de México y Chile, no creo que de allí salgan mayores resultados, pero igual nosotros abogamos por que haya una salida pacífica en Venezuela. Sí, fíjate que hablan de Jorge Rodríguez, dice que ya faltan solamente 2 punticos, que ya está listo todo. Bueno, el que le crea a Jorge Rodríguez, bueno, imagínate, hay que ser bien cínico. Bueno, pero ahí está Julio Borges, están... Está bien, ellos les creen. Nosotros en 20 Venezuela no le creemos. O sea, está bien, y el país es diverso, y el país es así, pero los señores que están ahí sentados en la oposición tampoco nos representan. ¿Quién le dio a ellos la legitimidad para hablar en nombre tuyo, en nombre mío, independientemente que tengamos diferencia, Augusto? Entonces, ¿por qué no hacemos una gran consulta nacional? ¿Por qué no hacemos lo que planteó la Conferencia Episcopal venezolana en un comunicado reciente que también, de alguna manera, sanciona y critica la imposición de unas elecciones en el mes de abril porque violenta cualquier normativa y la esencia de la democracia? ¿Por qué no hacemos una gran consulta nacional? Incluso llamo a las iglesias, no solo a la católica, a todas las iglesias, para que tutoreen este proceso y que el venezolano defina qué es lo que quiere. Vamos a hacer eso. Yo estoy dispuesto a que nos midamos, sí, pero vamos a hacerlo de manera sensata. Ahora, no nos pongamos en manos el destino nuestro como nación, como sociedad, en manos de 10 personas que no nos representan ni a uno ni a otros. Luis Florido, por ejemplo. No le tengo nada de confianza, no me genera ninguna confianza los planteamientos que él ha venido haciendo, y claramente nos distanciamos de esa política. Sí, ¿no crees en este diálogo o en los voceros? Sí creemos en una negociación, pero que sea seria. Sí creemos en una mediación, pero que sea seria, pero no creemos en las partes que el montaje que hubo en Dominicana. Eso simplemente, ¿de qué ha servido? Mira, Augusto, ese diálogo, ¿de qué sirvió? Cuando hubo la protesta, cuando nos arrebataron el referendo revocatorio, que era una propuesta que hizo, por cierto, gente de la MUC, que la promovió y que el gobierno la sustrajo, la liquidó por medio de argucia jurídica, vinieron y estaban reunidos en Dominicana de espalda y garantizaron al país, tanto vocero del PSUV como vocero de la MUC, que iba a haber un diálogo y que iba a haber resultados. Estamos hablando del 2016 y nos estamos refiriendo a que vino hasta el Papa y se burlaron del Papa. Entramos en el 2017 y entramos en una dinámica de protesta ciudadana donde la gente, por la cantidad de problemas que tiene, protestó a partir de abril y logramos una gesta histórica como la del 16 de julio, donde nosotros acogemos el mandato de más de 7.600.000 venezolanos que dijeron la necesidad de un cambio de rumbo en la conducción nacional. ¿Y qué hizo el PSUV? Se tiró una Asamblea Nacional Constituyente írrita el 30 y los voceros de la oposición, después de haber denunciado que fue írrita, incongruente la Asamblea Nacional Constituyente, a los 4 días se inscribieron en unas elecciones regionales tuteladas por la propia Asamblea Nacional Constituyente. ¿Quién les puede creer? Salieron corriendo. Salieron corriendo atrás de la constituyente que horas atrás habían denunciado. ¿O es mentira que el señor Ramos Alú anunció al país que había un fraude el 30 de julio? ¿Y qué hizo el señor Ramos Alú y su partido? Inscribir unas candidaturas, y por cierto, una de ellas ganó aquí en el Táchira y lo primero que hizo fue arrodillarse a la constituyente que el señor Ramos Alú había denunciado que era írrita. ¿Cómo se les puede creer a estos señores? Sí. ¿Cómo yo me puedo sentir representado en estos actores? Pues sí, en absoluto, porque aquí la vida que está en juego, señor Ramos Alú y señor Jorge Rodríguez, que están sentados en Dominicana, no es la alcaldía de aquí de San Cristóbal ni la gobernación del Táchira, es millones de venezolanos, entre esos tachirenses, que están muriendo de hambre, y los que no están muriendo están huyendo por la frontera de Colombia. Sí, la fecha que se ha establecido antes del 30 de abril de elecciones. Todavía no se sabe. Es que esto es tan anómalo que todavía no se sabe ni condiciones, ni sistema electoral, ni rey, ni nada. Esto es una cuestión absolutamente fraudulenta. En un país normal, unas elecciones, sobre todo de corte presidencial, que son la primera magistratura, lo primero que se toma son 6 meses para revisar todos los extremos. María Corina sigue sus aspiraciones, ¿no? María Corina tiene perfectamente aspiraciones, porque es lo legítimo en un partido político aspirar, pero estamos conscientes que mientras exista la dictadura, claramente no hay ninguna opción para ninguno de los actores. Entonces, en 20 Venezuela, y María Corina Machado echa a un lado la aspiración para darle paso a la liberación, a la libertad, a reencontrarnos con la democracia hoy perdida en nuestro país. Henry, muchísimas gracias, ¿no? Gracias a ti, hermano.
Vamos a estar muy pendientes de esto. ¿Cuándo viene María Corina al Táchira? Pronto, está recorriendo toda Venezuela como lo estamos haciendo nosotros, precisamente para crear ese tejido social que ponga fin a esta dictadura. Muy bien. Henry Gracias. Alviare, coordinador nacional de la Organización 20. Una pausa, ya regresamos aquí en Táchira es Noticia. Ya regresamos. Táchira es noticia con Augusto Medina. Táchira es noticia con Augusto Medina. Bueno, vamos a conversar en esta oportunidad con Daniel Liscano, presidente del Colegio de Enfermeros del Estado Táchira. La situación es grave, ¿no? Bienvenido, Daniel. Muchísimas gracias, Augusto, y agradecer a este prestigioso medio por permitirnos expresar realmente la situación que vive nuestro Estado Táchira y la situación que vive, lógicamente, el sector salud. Quiero iniciar con una novela de Gabriel García Márquez que la escribió en el año 1981, Crónica de una muerte anunciada. Lastimosamente, a nivel nacional se viene presentando una serie de eventos repetitivos en nuestros centros de salud, donde de una manera u otra se cifra en lo que dije anteriormente, crónica de una muerte anunciada. Lo que está pasando en el sector salud es grave. Es grave, ¿por qué? Porque sencillamente el salario que percibe un profesional de la salud, bien sea esta enfermera, camillero, camarera, médico o cualquier de cualquier gremio de la salud, es un salario, me perdón la expresión que voy a usar, es un salario de hambre. ¿De hambre por qué? Sencillamente porque una quincena de este servidor quien les habla, que es el presidente del Colegio Profesional de Enfermería del Estado Táchira, fue de 312.000 bolívares. Y cuando yo voy con 312.000 bolívares al mercado La Ermita, me consigo que un cartón de huevo está en 430.000 bolívares. Si no ir tan lejos, el dinero que uno percibe por cesta tique solamente me alcanza para comprar 3 productos. El mismo cartón de huevos, el cual hice mención anteriormente, en segunda instancia 1 kilo de harina y medio kilo de azúcar, y allí se fue automáticamente el dinero que se percibe por tique cesta. Es por esto que esta mañana en nuestro primer centro de salud, el Hospital Central, se estableció un palcatazo con los profesionales de enfermería y se sumaron algunas otras colegas que allí trabajan y algunos otros gremios, donde pudimos evidenciar de viva voz en la madrugada en el Hospital Central cómo servicios del Hospital Central con un solo profesional durante toda la noche. Hago referencia, Augusto, piso 10 del Hospital Central, una profesional en una de las salas toda la noche con 28 pacientes. Eso es crítico y es inhumano y se le están violando todos los derechos a los trabajadores. ¿Pero por qué se ha hecho este fenómeno? Sencillamente porque hay una emigración, un éxodo, y cuidado y no, yo quito esas dos palabras y coloco una estampida o huida del país de estos profesionales buscando mejores incrementos socioeconómicos para satisfacer sus necesidades básicas, para él y lógicamente para su grupo familiar. Permítame decirle que un 54.3% del 100% de los enfermeros que se han ido corresponden al Estado Táchira. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos ubicados en los primeros lugares de estadística de la migración de enfermeros y enfermeras hacia otros países. El registro que se lleva por la federación, el que hace todos los trámites normales por el colegio y la federación. Pero no conforme con esto, hay un subregistro de aquellos colegas que han renunciado, han agarrado sus maletas para cruzar la frontera con una maleta llena de sueños, sin ir a ejercer la profesión, sino cualquier cosa que le permita satisfacer económicamente sus necesidades, Augusto. Terrible, ¿no? Sí, la situación es complicada, es compleja. Y otra situación más particular, ¿qué es lo que tienes ahí en el más particular aún todavía, Augusto? Dice, no me quiero ir del país. Sí, esto permítame sacarla y la voy a colocar acá a la cámara, el cual me está enfocando. No me quiero ir al extranjero. Quiero mis $7,000 aquí en mi país. No nos queremos ir del país. Pero si el gobierno nacional, a través del Ejecutivo Nacional, a través del Ministro del Trabajo, a través del Ministro de Salud, no revisan las contrataciones colectivas y hay un incremento importante en el salario de estos profesionales, tengan la plena seguridad que los profesionales se van a seguir yendo de nuestro país a ejercer otras profesiones o, en su defecto, si hacen los trámites normales, a ejercer su profesión. Tenemos cargos vacantes en nuestro Estado, en los diferentes centros de salud, Augusto, y sociedad civil que me ve a través de este medio, pero la gente no quiere ir a laborar porque no quiere percibir eso como salario. Por el sueldo. Me es más caro ir a laborar
que quedarme en mi casa, ¿verdad?, viendo televisión o realizando cualquier otra actividad. Es compleja, es difícil, y ¿quién le coloca el cascabel al gato? Es la pregunta. Sí. Entonces, esta organización gremial, muy responsablemente, quiere hacer ese llamado a las autoridades nacionales, regionales y municipales que se abocan a esta situación porque es compleja. ¿Hablaron con la gobernadora ustedes? Sí, el día de ayer recibí una llamada del asistente de la señora gobernadora, ella preocupada por toda esta situación que se viene presentando, y no conforme nosotros. Con eso nosotros tuvimos una reunión con el secretario general de gobierno, con el procurador del Estado, hemos tocado los diferentes entes porque es preocupante de generar una mesa técnica de trabajo para analizar estos aspectos y ver en qué se puede contribuir para minimizar el impacto. ¿El impacto de quién? El impacto directamente en el usuario, en el paciente que llega a los centros de salud, que no tiene quien le coloque un tratamiento. Y si llega, tienes que esperar N número de tiempo. ¿Por qué? Porque tan solo un solo profesional en el área de emergencia del hospital, en el trauma, shock, el día de la noche, cumpliendo tratamiento. Entonces es preocupante, Augusto, sociedad civil, realmente tenemos que sumar esfuerzos. E invito a todos los gremios, sindicatos del sector salud, este próximo día viernes, nuevamente en el Hospital Central a las 8:30 de la mañana, otro parcantazo, para que a nivel nacional empecemos a despertar, porque tiene que ser así, el incremento salarial hacia todas las enfermeras y enfermeros y todas aquellas personas que hacen vida en el sector salud. Entonces, repito, hay cargos vacantes, pero la persona no quiere ir a laborar. No, ¿quién va? ¿Qué por el sueldo? ¿Y médicos también se están yendo? Pues mire, el universo es amplio, médicos, enfermeras, camilleros, nutricionistas, personal técnico de laboratorio, y pare de contar. Eso en el sector salud, pero nosotros si miramos hacia el sector de educación, hacia otros sectores, está igual. ¿Por qué? Porque la gente lo que busca es un incremento económico que le permita satisfacer sus necesidades para evitar, si se satisface la necesidad básica acá, con ese incremento salarial, tiene la plena seguridad de que el profesional no tiene que irse a otro país a buscar lo que puede tener acá. Sí, sí. Y lo más preocupante, Augusto, es que es una población joven entre 18 y 35 años de profesionales que deben generar esa profesión dentro del Estado venezolano y lo están ejerciendo en otro país. Sí, profesionales incluso. Eso es correcto, eso es correcto. Bueno, esta cosa es preocupante. ¿Por qué? Porque ¿qué van a hacer con las intervenciones planificadas en el hospital? El día jueves próximo de la semana pasada se desarrolló una asamblea en el Hospital Central extraordinaria a solicitud de nuestros agremiados. Nosotros tenemos más de 4.100 agremiados y se tomaron varias decisiones allí. En primera parte se tomó la decisión de constituir el comité de conflicto, que es el grupo de personas que van a llevar toda esta situación que hemos venido presentando. Generar una serie de paracantazos a nivel del primer centro de salud, que en este caso es el Hospital Central, cosa que se llevó esta mañana y se van a seguir incrementando en el tiempo. El próximo día viernes, hoy fue por 1 hora, el próximo día viernes va a ser por 1 hora y 30 minutos y así sucesivamente hasta llegar a un momento en que se tomaran otras decisiones. Yo no coincido que el gobierno nacional permita, un ejemplo, en el Hospital Luis Racete de Anzoátegui, 5 colegas se postraron en huelga de hambre y uno de esos se cosieron la boca. O sea, ¿por qué tenemos que llegar hasta tantos niveles de impacto para tratar de influir en el gobierno nacional para que se puedan generar las políticas públicas en materia económica para los trabajadores? O sea, es increíble. Sí. El viernes entonces nuevamente salen a manifestar su inquietud. Nuevamente en el Hospital Central, 8:30 nos vamos a concentrar, 9 de la mañana vamos a salir a la parte externa del Hospital Central a seguir manifestando, porque dentro de la ley nos establece que nosotros lo podemos hacer siempre y cuando no se irrumpan con los servicios básicos de emergencia, mientras no se obstaculice el tránsito, etcétera, etcétera. Entonces le hacemos un llamado desde esta tribuna, desde este programa, ¿Cómo no? licenciado Augusto, para el día viernes 8:30 de la mañana en nuestro primer centro de salud, el Hospital Central. No nos queremos ir de Venezuela, nos queremos quedar en Venezuela y que nuestra profesión sea bien pagada, bien remunerada para evitar ese éxodo masivo hacia otros países. Ese éxodo, estamos hablando, ¿qué cantidad? Permítame decirle que el año pasado el promedio fue 225 profesionales que hicieron el proceso normal ante la federación y un subregistro más amplio de aquellos que no lo hicieron. ¿Sí? Entonces quiere decir que estamos hablando de un promedio más o menos de un 54.3% de aquellos profesionales que se han ido del país. Y lo más grave, licenciado Augusto, es que el Estado Táchira está ocupando los primeros lugares en éxodo de estos profesionales. Entonces preocupa y tenemos que evitar el no preocuparnos y cambiar la palabra preocupación por ocuparnos de la situación que tenemos la salud, lamentablemente, en Venezuela, en la Venezuela de hoy. Esto lo sabe el presidente de Corpo Salud y todas las autoridades de salud, ¿no?
Sí, nosotros hemos hecho algunas mesas de trabajo con ellos, pero hay ciertas cosas, el salario difícilmente se puede manejar por acá. Y no depende de él tampoco. Y no depende directamente de acá de la gobernación. Eso directamente, el impacto o la incidencia viene del nivel nacional. Por eso hacemos un llamado al presidente, a los ministros del Trabajo, al ministro de Salud y a los entes que tienen que ver con esta área, de manera que revisemos esa contratación colectiva y que realmente se le dé la bonificación o el incremento económico que realmente merece o tiene que merecer este profesional de la salud. Sí, bueno, hacerle seguimiento a esta información porque, repito, es preocupante lo que está pasando con el personal de enfermeros, enfermeras, camilleros y médicos en el Hospital Central. Dentro de muy poquito tiempo, pues se empezará a notar el déficit de personal. Sí, nos hacemos una pregunta: ¿con quién vamos a dejar los pacientes? Con el piloto automático del servicio, donde el paciente mismo se administre el medicamento, donde el paciente se bañe, donde el paciente se vista, donde el paciente lo lleven para estudio. O sea, complicado, ¿verdad? Y lo digo ¿por qué? La atención de enfermería son las 24 horas, Augusto. Usted consigue el turno de 7 a 1, un grupo de enfermeras, el turno de 1 a 7, otro grupo de enfermeras, y el turno de 7 a 7, otro grupo de enfermeras, durante los 365 días que tiene el año. O sea, es continuo el trabajo. El médico pasa la consulta y la responsabilidad después queda y lógicamente algunos médicos que se quedan, por los que están en la parte del posgrado, que obligatoriamente tienen que hacer sus guardias, y algunos se quedan de posguardias, pero la situación pica y se extiende. Daniel. Y no podemos darle más trabajo al personal que está hoy en día, porque si no lo vamos a reventar con estrés laboral. Sí. Entonces, si no cuidamos el poquito personal que nos queda o el poquito talento humano del sector salud que nos queda, a pedir nos vamos a quedar. No queremos que vengan personas de otros países a pretender hacer lo que el venezolano sabe hacer. Sí, muchísimas gracias, Daniel. Muchas gracias a Augusto y al programa por permitirnos dar a conocer la situación que se vive en nuestro estado. Muchísimas gracias. Bueno, al regreso vamos a hablar con el dirigente sindical Melquiades Delgado sobre este tema, para ver qué van a hacer ellos también, para ver si se suman a esta protesta que ustedes están llevando. Ya regresamos. Ya regresamos. Táchira es noticia con Augusto Medina. Táchira es noticia con Augusto Medina. Bueno, Melquiades Delgado está con nosotros, secretario general de FETRA Táchira y trabajador del sector salud, ¿no? Claro. ¿Cómo está, Melquiades? Bien, gracias a Dios. ¿Qué va a hacer usted con ese problema o qué va a hacer la FETRA Táchira con ese problema de la salud que está presentando en el hospital? Bueno, mire, Augusto, de verdad que es preocupante la situación del sector salud a nivel del Estado. Y no solamente en nuestro primer centro asistencial, esto es en las redes ambulatorias, en el Seguro Social, en las clínicas, en el oncológico, el hospital militar. Y de verdad que nosotros como Comando Intersindical Gremial del sector salud, nosotros pues estamos apoyando a los compañeros, colegas enfermeros, porque así como ellos están en esos momentos, pues todos los trabajadores a nivel del Estado están así. Y cuando el compañero Liscano habla de la emigración de compañeros profesionales de enfermería a otro país, buscando mejores reivindicaciones, también tenemos compañeros camareras, camilleros, personal administrativo, personal de seguridad, de saneamiento ambiental. Y de verdad que esto nos preocupa, Augusto, porque aquí quien va a pagar los platos rotos son los pacientes, los que allí van a nuestro primer centro asistencial a buscar lo que se llama asistencia médica. Y sabemos y entendemos de que hay mucha sensibilidad humana por parte de los poquitos enfermeros que quedan, por parte de los poquitos de médicos que quedan, de los bionalistas, de lo que llama el trabajador de la salud allí en el hospital o en la red ambulatoria. Y de verdad que esto nos preocupa, y como dice el compañero Liscano, este es un llamado de verdad al gobierno nacional y al gobierno regional, y que sabemos y entendemos que la ciudadana gobernadora del Estado no tiene culpa de todo esto, ni la directiva de la Corporación de Salud, porque estos son políticas erradas y equivocadas del gobierno nacional, donde de verdad que allí han humillado a la clase trabajadora. Y vuelvo y repito, un trabajador con 800.000 bolívares, ¿qué va a hacer? Solamente para 8 días de pasaje es lo que tiene el trabajador. Y yo siempre lo he dicho en los medios, Augusto, y lo he denunciado.
hay mucha sensibilidad humana y vocación del trabajador del sector salud, pero desgraciadamente ya no aguanta más. Cuando uno ve a las 7 de la mañana en filita a los trabajadores del sector salud, a la 1 de la tarde en filita por las avenidas, a las 7 de la noche, para poder llegar al trabajo, ¿y cómo hacen para llegar a sus casas? Entonces, lamentablemente, mire, es triste y lamentable lo que está pasando a los trabajadores del sector salud a nivel del Estado. Y esto de verdad yo quisiera de que verdad le llegara de todo corazón a los compañeros diputados del Consejo Legislativo, a los diputados del oficialismo, que sean interlocutores a nivel nacional y que de verdad que se llenen de sensibilidad humana a ustedes y le digan al presidente de la República, al ministro de Salud, de que verdad que la salud en el Táchira, en Venezuela, está prácticamente en UCI, que está ya prácticamente agonizando, y aquí tiene que haber alguna solución, porque aquí nos están muriendo nuestros hijos, nuestros padres, nuestros abuelos, y aquí no hay dolientes de nada. Aquí han emigrado más de 8 millones de venezolanos a otro país, y aquí supuestamente no pasa nada. Entonces, de verdad que mire, esto nos preocupa como trabajador, como seres humanos, como dirigente sindical, que nosotros lo que buscamos de verdad, de que esto se solucione lo más pronto posible. Claro, no descartan movilidad, movimiento de trabajadores. Bueno, mira, hoy yo lo decía en un medio, Augusto, no se descarta una hora cero, no se descarta porque de verdad ya los trabajadores del sector salud no aguantan. Y no solamente el sector salud, a nivel de las dependencias de la gobernación del Estado Táchira, de los educadores, de los vedeles, de todos los gremios, no solamente del sector salud, porque es que mire, ya no se aguanta, Augusto, y lo que dice el compañero es cierto, es 1000 veces estar uno sentado en la casa en un mueble allá, aunque sea tragando agua, pero no estar yéndose uno para el sitio de trabajo cuando uno sabe que no sabe si puede llegar al trabajo, uno puede regresar a la casa. Es triste, lamentable, y de verdad que yo lo hago de todo corazón como tachirense y como venezolano, de que verdad le pongamos coto a la situación, que busquemos una medida de que estos compañeros no se nos vayan a para otro país, y como dice la pancarta, no me quiero ir del país, me quiero quedar en mi país y que me paguen los $7,000, lo que se merece un profesional de enfermería, lo que se merece un trabajador, porque vuelvo y repito, hay muchas ganas de trabajar, pero desgraciadamente hay hambre en nuestro país, hay hambre, y así el trabajador no puede elaborar en cualquier dependencia del Estado a nivel nacional. ¿Hay reunión ya prevista del sindicato de trabajadores? Bueno, yo vuelvo y repito, Augusto, de verdad que yo quiero hacerle un llamado a todos los gremios del sector salud, el Comando Intersindical Gremial, que está constituido por 5 gremios, de que verdad el día viernes acompañemos a los compañeros trabajadores profesionales de enfermería, porque hoy son ellos y mañana somos nosotros. Pero no digo que mañana somos nosotros porque estamos todos metidos ahí en el mismo saco. De tal manera de que, vuelvo y repito, acompáñenos. Aquí no podemos estar escondiéndonos detrás de las puertas o detrás de una tarima y no acompañar a nuestros compañeros trabajadores. Porque, vuelvo y repito, el problema del sector salud es de todos, no solamente de un gremio o de un equipo. ¿Sabe que me llama la atención lo que dice Daniel? Que no solamente enfermeras, enfermeros, camilleros, sino que los médicos también se están yendo. Bueno, miren, la mayoría de especialistas se nos están yendo para otro país. Y en el caso, lo voy a decir, yo tengo 2 hijas que son ingenieras y se me van a ir del país, se me van a ir de aquí, de mi país. Tengo también una hija que es médico. Este año se gradúa ya de ginecoestetra, ya la especialidad, y me dijo, papá, yo me voy. Y a uno le da tristeza porque uno con sacrificio y con esfuerzo les dio educación, les dio estudio, y desgraciadamente pues uno va a quedar solo porque ellos van a emigrar a otro país, y eso es lo que uno no quiere, quedarse solo ya, quedarse solo en este país. Porque y que salir del país es ir a aventurarnos. Pero sí, se van a aventurar porque ¿qué más tienen que hacer, Augusto? Tienen que irse a buscar otras mejores rectificaciones, otra mejor vida de país, porque aquí desgraciadamente mientras más días, más deprimente nuestras condiciones de vivir, y lamentablemente aquí no vemos que hay solución de nada, sino solamente para los que están en el gobierno, que hay beneficios, pero los que estamos tal vez de esta acera para acá, pues lamentablemente pues no hay nada, porque aquí tenemos que involucrarnos todos en el problema que está pasando en nuestro país, que es Venezuela, Augusto. ¿Esta misma situación del Hospital Central se presenta en el Hospital del Seguro, Melquiades? Mire, en todas partes. Hoy había unas compañeras del Hospital de Táriba, ¿no?, que estaban acompañando allá al gremio profesional de enfermería en el Hospital Central. Y de hecho se van a sumar estas compañeras del Seguro Social, de Fundaosta, del Oncológico, de las clínicas, del hospital y de la red ambulatoria,
porque es que el problema, vuelvo y repito, no es el problema de solamente de nuestro primer centro asistencial, es a nivel del Estado y a nivel nacional. Y lo que dice Daniel es cierto, aquí no puede haber una recarga de trabajo a las compañeras enfermeras cuando atienden 25 y 30 pacientes en un solo turno, en la noche no duermen. Entonces lamentablemente aquí se le está violando todos los derechos constitucionales a los trabajadores. Entonces de verdad que mire, es triste y lamentable lo que está pasando, estamos pasando los trabajadores del sector salud a nivel del Estado, Augusto. De verdad que nos duele lo que está pasando. Vamos a esperar entonces este viernes a ver cómo va a ser la respuesta de los trabajadores, si se suman, si los apoyan. Y queremos, Augusto, de que verdad haya un pronunciamiento, de verdad se lo pido de todo corazón a la ciudadana gobernadora del Estado Táchira, porque de verdad de repente usted, ciudadana gobernadora, no sabe toda la verdad que está pasando en el sector salud a nivel del Estado Táchira. Igualmente a las autoridades de la Corporación de Salud, al secretario general de gobierno, a los señores diputados, que vamos a involucrarnos en el problema del sector salud, que esto es delicado, mire, esto no lo podemos dejar pasar de un día para otro. El sector salud es delicado, es la vida de los ciudadanos, es la vida de los niños, es la vida de los ancianos, de nuestros seres queridos, de los que vienen a buscar asistencia médica a un hospital. Esto no es un jueguito, esto es en serio de verdad la problemática que está pasando en el sector salud a nivel del Estado. Y de verdad queremos un pronunciamiento, ciudadana gobernadora, de verdad que busque la manera, sea interlocutora a nivel nacional, que busquemos la medida que estos compañeros no se vayan, que hayan mejores reivindicaciones salariales para los trabajadores, aunque sabemos que nosotros dependemos de un ministerio a nivel nacional y que las contrataciones colectivas son nacionales, pero deberían de buscarse, no sé, algún bono, alguna bonificación a los trabajadores del sector salud a nivel del Estado, y yo creo que si hay esa buena voluntad, nuestros compañeros trabajadores no van a emigrar a otro país y se van a quedar en nuestro Estado. Bueno, hay algo que me preocupa y por eso se lo insistía en preguntarle a Daniel qué van a pasar con las intervenciones que estaban programadas. Bueno, mire, vuelvo y repito, allá hay la buena voluntad de los pocos médicos que quedan, de las pocas enfermeras que quedan. Eso sobra. Sí, eso sobra. Pero bueno, yo creo que allí tienen que haber restricciones, ¿no? Los casos de emergencia, aunque el doctor René Cárdenas dice, bueno, que se están haciendo todas las electivas. Eso es cierto, se están haciendo todas las electivas, pero siempre y cuando con restricciones, porque no hay personal. Y entonces eso no es un secreto para nadie. Y la ciudadana gobernadora tiene que saber eso, de que no hay personal. Y vuelvo y repito, hay muchos cargos vacantes, pero nadie quiere ir. Nadie quiere ir a laborar porque no les alcanza el sueldo ni para el pasaje, 10 días de pasaje, lo que les alcanza el ticket y el salario, para más nada. Muchísimas gracias, Melquiades. Gracias a usted, Augusto. Delgado, de FETRA Táchira. De FETRA Táchira. Sí, esto vamos a hablar sobre este caso de FETRA Táchira, a ver cómo está la organización. Una pausa, ya regresamos con más invitados aquí en Táchira es Noticia. Ya regresamos. Táchira es Noticia con Augusto Medina. Táchira es Noticia con Augusto Medina. Bueno, en medio de esta situación de crítica que vive el Hospital Central, grave, de verdad que quedé impresionado con este problema. La gente se está yendo por la misma situación económica que hay. Alejandro Méndez, el abogado Alejandro Méndez, está con nosotros, dirigente político del Partido Socialista Unido de Venezuela. Estimado, ¿cómo está? Augusto, un placer siempre estar contigo. Mire, esto, lo del diálogo en República Dominicana, dicen que hoy definitivo debe salir humo blanco. Bueno, mira, yo tengo, aparte de la información que maneja toda la colectividad, datos de que viene un acuerdo final bastante satisfactorio para ambas partes. Allí dentro de esa comisión de diálogo se encuentra un buen amigo mío, el doctor Larry de Boer, con quien hemos compartido en diversas tareas internacionales. Y bueno, vía WhatsApp por allí no muy profundo, pero ayer conversé con él y me comentó de que bueno, para el día de hoy va a salir cosas bastante satisfactorias. Creo que para que ambas partes podamos ir al terreno electoral de manera limpia, de manera pura, y bueno, que lo que está esperando la colectividad, que todo este gran conflicto político, toda esta situación tensa se termine de drenar a través de la vía del voto, ¿no? Y yo creo que hacia allí va dirigido y se va a lograr, ¿no? Lo que sí es seguro es que la directiva del CNE no va a ser cambiada, eso ya fue ratificado, más sin embargo hay unos espacios en los que el gobierno cedió, otros que en la oposición cedió algún tipo de espacio en aras de que la colectividad pueda
conocer un verdadero acuerdo Claro. de paz, que es lo que todos Bueno, queremos, ¿no? estaban pidiendo CNE, pero también se hablaba de que por qué el gobierno se adelantó en la fecha. Bueno, eso obedece a factores eminentemente políticos, ¿no? Sí, Yo creo sí. que aquí el tiempo... Aunque se había pedido, ¿no? Sí, se había pedido, eso estaba aparte, elecciones era lo que pedía la oposición, ¿no? Lo que sí está claro es que dentro de lo acordado se va a reconocer, se va a levantar el desacato a la Asamblea Nacional, puesto que la directiva ha aceptado retirar los 2 diputados de Amazonas, y por otro lado el reconocimiento a la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces de alguna manera se va a poder triangular en esa forma, ¿no? Pero definitivamente algunas de las peticiones de ambas partes tuvieron que ceder porque, bueno, de eso se trata una negociación. Tú das un poco, yo otro poco, y ahí para eso es el acuerdo. Se han sentado 5 veces, ya es momento. Ahora, yo creo que lo más importante de eso, Augusto, es ver que de ambas partes, pero sobre todo el sector de la oposición, algunos sectores, los llamados radicales, respeten lo acordado en esa mesa, porque he escuchado que ahora quieren deslegitimar a quienes están allí sentados, pero fue un acuerdo de todos los dirigentes de los partidos de que a ese diálogo iba esos nombres y esas personas. Ahora hay que aceptar lo que esas personas firmen allí. Hay una crítica fuerte contra Luis Florido, contra Julio Borges. Terrible, pero si es que la misma dirigencia opositora destinó que ellos fuesen los encargados de sentarse en la mesa, bueno, ahora hay que respetar lo que allí se acuerde. Ahora no pueden deslegitimar al vocero, matar al emisario. Esa no puede ser la idea consigna, es ¿no? que el acuerdo la idea es esa, dice, de que la diatriba política pueda descansar un poco para que nos dediquemos de lleno todos los factores del país a solucionar el problema económico, que es el que está agobiando a toda la población. Yo creo que la parte política... Tú hablas en la calle con cualquiera y puede decirte, tú le hablas del diálogo, los diálogos de paz que se están llevando en República Dominicana, y a la final del camino el ciudadano común te dice, ¿y cómo me soluciona a mí eso el día a día? El pasaje, el efectivo, la gasolina, el mercado, las cosas básicas de la existencia del individuo. Entonces, bueno, pero fíjate, Alejandro, que hay algo que uno no entiende, ¿por qué hemos quedado sin efectivo en el país? Yo sabe que se lo están llevando. Obedece a eso, el principal factor es ese, ¿no? De que el efectivo se convirtió en un gran negocio en la frontera. El gobierno debe tener la función de controlar esa situación. Hay dos aspectos. Uno, primero la conciencia ciudadana, de entender de que no puede ser ese el modus vivendi del ciudadano, ir a vender el efectivo. Y la otra, algo tiene que revisarse en los controles fronterizos. Yo, antes de llegar a la ciudad, venía de la ciudad de Caracas por tierra y conté no menos de 30 alcabalas. Puntos retén. Entonces yo me preguntaba cómo alguien, por ejemplo, desde Caracas puede trasladar una cantidad de efectivo en su vehículo sin que en 30 puntos no sea detectado. Bueno, y no sé cuántos hay de aquí a la frontera, que no he ido, pero... Sí, pasó Ledesma. Bueno, y otros más han pasado de manera pero por eso. Entonces, pintoresca. Entonces, bueno, uno como que... Los puntos uno sí sabe qué está pasando o lo intuye. Lo que pasa es que uno siempre tiene que apostar a que esas cosas se mejoren, porque si no este país no va a poder... Sí, porque fíjate adelante, ¿no? Que alguien me decía, por ejemplo, ¿cómo es posible que el terminal de pasajeros de San Cristóbal todos los días está full y todos los días la gente lleva maletas? ¿Qué lleva en las maletas? Bueno, pero... yo creo que todos tenemos anécdotas súper pintorescas de lo que está pintorescas y tristes de lo que está pasando en Cúcuta. Yo fui hace como 3 meses. Los bolsos vienen vacíos. Los bolsos vienen vacíos, pero bueno, esto no es nuevo para nadie, pero yo hace como 3 meses tuve la oportunidad, fui para Cúcuta, a adquirir algunas cosas allí, como hacemos todos. Y bueno, me sorprendió, Augusto, que hasta los perritos de raza, los cachorritos, ahora no los venden aquí en la Plaza Los Mangos, no los estaban vendiendo allí los venezolanos, es decir, todos se lo están llevando para allá. Parece que ese es el gran negocio. Y bueno, lamentablemente cada día la situación económica aprieta de manera más descomunal. Se ha perdido mucho la calidad de vida, ¿no? Totalmente, eso hay que reconocerlo. Es algo por lo que se debe trabajar. Bueno, ahorita Táchira, por ejemplo, estamos sufriendo hasta hoy que empezó a llegar el agua a algunos sectores, la luz que se ha estado yendo, el internet, que es una verdadera tragedia, no hay señal para cancelar si no tienes efectivo. Bueno, son cosas que agobian al ciudadano común. Y todo diálogo, toda diatriba, si se soluciona en función de que a las personas le mejore su calidad de vida, eso es lo que el pueblo quiere. Tú hablabas de conciencia, fíjate una cosa, que voy a comprar ese teléfono, en efectivo vale tanto, pero sin bueno, esa es la otra modalidad, en efectivo es un precio, eso es ilegal, eso es ilegal. Y bueno, cantidad, hemos a caído... la vista de todo el mundo está eso. Hemos caído en una anarquía como ciudadanía, miren...
es respetable la posición política que cada quien quiera tener, es libre de tenerla, pero en lo que sí no pueden existir ambigüedades es en ser un ciudadano, en querer su país, en querer su patria, en querer trabajar todos los días, aportar un granito en sentido de pertenencia. Mira, yo hace algún tiempo tuve una oportunidad en una reunión política en México de diversos partidos políticos y allí hablaba con uno mexicano de un partido político y con uno mexicano de otro partido, acérrimos enemigos en la política, y ellos me decían, nosotros no entendemos cómo ustedes los venezolanos salen, hablan mal de su país, algunos se prestan para el contrabando. En México le decía él a su compañero mexicano, le decía, nosotros en lo político jamás nos acordamos, pero tenemos algo sagrado, México es la patria sagrada de la cual no se habla mal de ella afuera ni adentro. Entonces es como un pacto, podemos votar por lo que queramos, pero Venezuela, me imagino lo que sentiste en ese momento. Sentí una gran nostalgia porque nosotros ese sentimiento de venezonalidad lo hemos venido perdiendo, y yo te lo digo que lo he venido sintiendo. He tenido la oportunidad de estar en diversas partes por mis funciones y ver como algunos venezolanos se expresan tan mal de su país, tan peyorativamente, más allá de que no quieran al gobierno nacional, pero es una cosa de que los gobiernos pasarán, algún día gobernará otra tendencia política probablemente, pero Venezuela va a seguir, aquí vamos a seguir los mismos. Claro, entonces, pero hay que corregir muchas cosas. Muchísimas. Fíjate que tú vas al mercado y ahorita cuando te toque el sábado que te toque ir al mercado, te vas a espantar. No, eso es de los precios. En la mañana hay un precio, en la tarde ya hay otro precio. Te iba a decir, los precios de hoy no van a ser los mismos del sábado. Pero los mismos del sábado. Todo entonces, lo de la comida, el alimento. Que está en vital. Y bueno, no hablemos de otros temas, como la medicina. Definitivamente debemos abordar nuestros esfuerzos hacia eso, hacia la medicina. Y aquí hay que buscar la solución. La solución no podemos pensar que sencillamente es un cambio de gobierno, no, la solución va dentro de nosotros mismos como ciudadanos. Ahorita el Estado está haciendo una importante apuesta al petro, a lo que es la criptomoneda, que es una tendencia mundial y es algo real, es algo tangible, pero entonces no puede la población cerrarse, algunos compañeros bloquearse, ¿no? Como eso es una propuesta del gobierno nacional, eso no va a funcionar, no. Vamos a darle por lo menos el beneficio de la duda, en función de que eso mejore el país. Eso lo que busca es sacarnos del atolladero económico en el que nos encontramos hoy en día, lamentablemente. El petro es una realidad. El petro es una realidad. A partir de finales de este mes, principios del otro en adelante, se va a poder materializar. Aparte, el gobierno ha hecho algo muy inteligente, que es regularizar las granjas de criptomonedas, que son estas especies de cibernautas que están todo el día allí posicionando esas monedas a nivel mundial. Y bueno, son una realidad. ¿Quién creyó en el Bitcoin cuando salió hace unos cuantos años? Hoy es la criptomoneda más fuerte del mundo. Creo que un Bitcoin vale $10,000. Más conocida. La más conocida, la más fuerte. Es una realidad allí que ningún banco central del mundo lo puede a invertir en el petro. Mira, yo invito a hacerlo. Yo en lo personal vamos a ver en cuánto arranca la subasta, pero voy a apostarle parte de mi fe a eso. Tenemos esa convicción. Muchos compañeros apuestan a irse, se les respeta. Tan valiente es el que se va como el que se queda. Pero los que estamos aquí tenemos que buscar alternativas, porque tampoco es que afuera la cosa está muy buena, Augusto. He visto venezolanos pasándola muy mal afuera de nuestras fronteras. Y la tristeza ahorita es una xenofobia terrible. Aparte, enfrentando una xenofobia en Colombia, en Panamá. Afortunadamente hay países donde sí nos están recibiendo a nuestros compañeros con los brazos abiertos, pero hay otros países en los que no. Y no quiere decir que porque los reciban con los brazos abiertos la situación es muy favorable, de verdad. La pasan muy fuerte porque el venezolano migrante llega a ganar el sueldo mínimo. Y ni aquí ni en ninguna parte del mundo el sueldo mínimo es suficiente para tú darte una calidad de vida. No es que vas a llegar a ejercer una profesión. Tampoco está el problema del ejercicio, el problema de la regularización de los papeles, bueno, y de que algunos problemas los dejas aquí, pero allá te vas a enfrentar con problemas nuevos, el empezar de cero. Unos poquitos llegan y dañan la imagen. Y aparte de algunos mala conducta que también se han ido, que afortunadamente son muy mínimos, pero han hecho muy mala imagen. Entonces, yo creo que hay que apostarle aquí. Brasil está hablando de cerrar ya la frontera. Aparte, bueno, fíjate, es una política de gobierno de Temer, pero en Brasil no hay mucho venezolano. En Brasil no es gran parte la oleada de venezolanos, la diáspora no ha sido tan fuerte allí. Para un país tan grande se habla de 40.000. Aparte que yo le digo al compañero, al paisano que está viendo este programa y que está pensando en irse y lo decide, bueno, se le respeta, no se vaya para Brasil.
es uno de los peores destinos para irse. Yo estuve el año pasado en Río de Janeiro, estuve en Sao Paulo. En Sao Paulo los niveles de delincuencia son asombrosos. Si usted está huyendo de la delincuencia, bueno, Sao Paulo es más peligroso. Río de Janeiro es excesivamente costoso. Está la barrera del idioma. No es un destino apetecible para los venezolanos. Sí. Yo creo que está de más que el gobierno brasileño imponga sanciones que prohíban el ingreso de los pocos venezolanos que tienen como destino Brasil. Mire, con toda esta situación, ¿qué debería hacer el gobierno? Mira, el gobierno... ¿Hace parte del Partido Socialista? El gobierno está enfocado en lo más importante, que es la estabilidad política. Creo que la ha logrado la paz política que es necesaria para poder ir a lo que más preocupado tiene al gobierno, a lo que mayormente está enfocado, que es en el tema económico, Augusto. Sí. Si nosotros no salimos de este túnel en el cual nos encontramos por ahora, en el que los recursos económicos son tan cortos para el ciudadano, yo creo que cualquier alternativa política no tiene asidero en este país. Sí. Ahorita está apostándole todas sus baterías al petro, a la recuperación económica a través de esa moneda que nos permita importar los insumos que necesita el país, y yo creo que de salir como las cosas están planificadas con la criptomoneda, muy pronto vamos a ver avances significativos en la economía venezolana. Yo de verdad tengo una profunda fe en que eso tiene que ser así, y más por el amor que le tengo a mi país, claro. Por sobre todas las cosas. ¿Las elecciones presidenciales? Bueno, para este primer cuatrimestre, como todos sabemos, tengo por allí una solución, la muy no es que solucione, pero sí le pone paz a una parte de la diatriba política y salir de una incertidumbre para poder dedicarnos a lo económico. No tengo dudas de que será el gobierno y la revolución quien obtenga la victoria, no por una cuestión de supremacía ni una autoestima desaforada, sino de que el adversario está muy descompuesto, está dividido. No veo a la oposición enrumbada. ¿No ves candidato? Mira, yo creo que el candidato más probable de la oposición está entre Borges y Ramos Ayú. Creo que de ahí va a salir. Sí, ellos apostaron mucho a Northside, que era este señor, el empresario Lorenzo Mendoza. Sí, ayer estuve leyendo y le dijo a la BBC de Londres que definitivamente él no iba a aspirar como candidato. Así que creo que es el único outside que tenía la oposición. Bueno, se habla de consenso. Que lo van Venezuela, sí, por consenso. Creo que Falcón está allí pujando fuertemente. Aunque, no sé cómo termine su diatriba. Lo que sí sé es que ya el gobierno está encampañado. Tiene la ventaja de que ha ido a República Dominicana y Ramos ventaja y plomo en el ala para el sector radical de él. Alejandro. Creo que no tienen el candidato idóneo. Nosotros sí estamos trabajando en función de la victoria y bueno, en elecciones en estas funciones diplomáticas, cuando regreses al pueblito, pues charlamos con más tiempo. Mira, encantado de la vida. Vamos a estar por allí haciendo un trabajo político ahorita para las elecciones en la Embajada de Chile. Y al terminar volvemos aquí para asumir responsabilidades de algo que ya acepté, pero es al volver que las asumimos, bueno, y aquí estaremos. ¿Me das esa primicia? Yo encantado de estar otra vez en mi ciudad. Muchísimas gracias, hermano. Alejandro Méndez, ya te escuché por ahí, me vas a dar esa primicia que tienes ahí guardada. Así será. A ustedes, amigos, gracias por habernos permitido ingresar a sus hogares. Será hasta otra oportunidad. Hasta aquí, Táchira es noticia, con Augusto Medina. Les esperamos mañana a la misma hora. Táchira es noticia.